osteosíntesis en número proximal saben que la curva de aprendizaje es larga y que requiere un entrenamiento para llegar a obtener buenos resultados. La pregunta que yo hago, y lo dejo como reflexión para el panel si quieren al final, es si uno hace solamente una cirugía por año, es probable que los resultados no sean favorables, sobre todo en fracturas complejas, más allá de todos los criterios de exclusión que tuvieron, y en algunos casos los pacientes, inclusive los cirujanos, no se sintieron cómodos en asignarlos al azar. Por eso está muy buena la aclaración que hizo José con respecto al Profer. Yo también tengo mis reparos con respecto a ese estudio y cada vez que puedo lo remarco, porque mucha gente, y sobre todo los cirujanos más jóvenes, lo citan como un trabajo como para tomar como ejemplo. Pero bueno, pasado esto ¿se logra ver la pantalla? Sí, sí, doctor. ¿Pueden verla? Todo bien. Perfecto. Espera un poquitito, a ver si puedo. Ahí está. Bueno, un poco los objetivos. Esperen que voy a correr un poquitito, perdón. Ahí. Espera un poquito. Ahí está. Los objetivos un poco es entender cuáles son los problemas prácticos que voy a tener. Yo voy a tratar de ser concreto para por lo menos mostrarle lo que yo hago y cuáles son los elementos que yo tengo en cuenta, digamos, sobre todo cuando vamos a hacer fijación. Y cuáles son los puntos más relevantes que puedan hacer en alguna medida evitar todas las complicaciones que vieron en la presentación anterior, es decir, cómo tratar de bajar la tasa de complicaciones. Sin lugar a dudas, en las fracturas sin desplazamiento, cuando tenemos este tipo de consolidación, el tratamiento incurrente es excelente. Eso no se discute, ya lo explicó muy bien recién José, así que no voy a ahondar sobre ese tema. El problema es justamente esa área gris que él mencionaba, es que pasan las fracturas con cierto grado de desplazamiento. Y sí está probado que el tratamiento quirúrgico tiene mejores resultados que el tratamiento conservador. Y a su vez, una buena reconstrucción, hago esa aclaración, da mejores resultados funcionales que el protésico. Lo que pasa es que tiene que estar hecha de una manera eficiente y respetando los digamos, valores anatómicos. Si ustedes van a revisar la literatura, van a encontrar controversia y van a poder estudiar y leer argumentos tanto de un lado como del otro. Y hay de todo tipo de los trabajos justamente sobre tratando de encontrar cuál es el mejor tratamiento para toda la fractura del húmero. Como todo en este mundo, no existe algo que sea netamente universal, y si uno va a buscar en todo caso metaanálisis, este es un muy buen trabajo, yo lo muestro en general en muchas de mis presentaciones, porque revisaron 1524 artículos, en total suman más o menos 610 pacientes. Por supuesto, hay un montón de artículos que han sido excluidos porque no tienen digamos, un método estadístico confiable por ciertos errores en el seguimiento. Y lo que encontraron en total con una muestra entre 340 y 270 pacientes, que la preservación articular y una buena reconstrucción siempre va a dar mejores resultados que una artroplastía. El problema que se va a suscitar es que obviamente, y eso creo que lo hemos vivido todos, el argumento que más van a dar es que, bueno, pero la osteosíntesis tiene una tasa de complicaciones más elevada que el reemplazo, y eso es verdad. Fíjense, este es un metaanálisis que revisaron 91 estudios, son 4.500 pacientes. Las osteosíntesis, sin lugar a dudas, uno no lo puede ocultar, tiene hasta un 15% de complicaciones, la hemiartroplastía un 11,3%, y si hablamos de reoperaciones, la osteosíntesis nuevamente está, digamos, primera en el podio. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, a ver, si por un lado la reconstrucción es lo mejor y tiene un rango de movilidad mucho más eficiente y mejor evolución a largo plazo que el reemplazo, ¿cómo puedo hacer para bajar la tasa de complicaciones? Pues si no, son dos balanzas que se contraponen. La pregunta es primero analizar qué método quieren utilizar o qué método disponen para utilizar o cuál conocen mejor para utilizar. Y obviamente uno puede utilizar para los distintos patrones de fractura diferentes tácticas de fijación, es decir, no es lo mismo un patrón de fractura como el de arriba a la izquierda, como puede ser que esta luxofractura como hace un rato, es decir, obviamente nuestra forma de abordaje, el implante que utilicemos, qué grado de conocimiento tengamos de ese implante va a hacer que el resultado sea mejor o peor, o entremos dentro de esas estadísticas en las cuales la tasa de complicaciones se publican en diversos artículos. El gold standard en alguna medida, sí creo que está universalizado, es el uso de placas regionales anatómicas con estabilidad angular.
Pero cuando uno mira un poco cuáles son los problemas que en alguna medida yo recién les estaba mencionando, fíjense, en este trabajo sobre 12 publicaciones y 514 pacientes, la complicación llega al 49%. Lo que sí es cierto, hay un trabajo que publicó Hertel, en el cual muchos de esos errores, muchas de esas complicaciones son debidos a errores técnicos en la ejecución. Y es ahí donde quizás un poco más adelante yo voy a tratar de despejar algunas de las dudas. Fíjense, vamos a hablar de todo lo que no nos sale bien en una osteosíntesis. Este tipo de cosas es lo que se publica sobre todo en la mayor parte de los trabajos, cuando se refieren a complicaciones. Si ustedes ven todas las fotos, ustedes pueden decir, bueno, estas son, todos estos casos son todos de mi servicio y muchos de estos son míos. Es decir, obviamente esto no podríamos, desde mi punto de vista, incluirlos dentro de la tasa de complicaciones. Esto, por alguna razón, en cada caso hay un defecto de técnica en la ejecución que ha llevado a que fracase. Es decir, la perforación secundaria de los tornillos, el desplazamiento secundario del cálcar, falla en la fijación y obviamente si pacientes son mayores de 60 años, uno tiene que darse cuenta que a lo mejor la técnica quirúrgica que emplee tiene que ser mucho más detallada y minuciosa. Han habido nuevos desarrollos que nos han ayudado en alguna medida a poder mejorar nuestra performance y nuestra eficiencia en la ejecución. Entre ellos es un poco la estabilidad angular más aumentación. No necesariamente tiene que ser con cemento, pero simplemente es la tecnología en alguna medida acompaña, o los clavos para el segmento proximal que sí tiene estabilidad angular y la posibilidad de poner múltiples tornillos en un segmento con baja densidad mineral ósea y de esa manera evitar los colapsos, el cut-out o la protrusión de los tornillos que sí sucedían con los clavos de vieja generación. Lo que tenemos que preguntarnos siempre lo mismo es, ¿qué vamos a hacer con pacientes que tienen una misma edad, ya sea biológica como ósea, pero tienen distinto grado de demanda o de función? No es lo mismo el paciente de la izquierda que el de la derecha. Si tenemos un paciente como el de la izquierda, sin lugar a dudas, quizás la mejor opción, si tiene enfermedades de base, comorbilidades o poca demanda, el tratamiento incruento probablemente no les va a fallar, al paciente le va a ser satisfactorio y sin lugar a dudas van a tener un buen resultado y van a llegar a un buen puerto. Ahora, hoy en día la gente mayor no toda está como la persona de la izquierda, sino hay gente mayor que juega al golf, que juega al tenis, que vive solo, que no tiene una familia que le acompañe. Entonces esas demandas uno tiene que tenerlas en cuenta. El problema que nos vamos a encontrar es que en ambos casos, ya sea con baja o con alta demanda, su calidad ósea va a estar condicionada un poco por su edad biológica. Si bien hay distintos rangos de debilidad o de osteoporosis, en general podríamos decir que una persona de 70 años para arriba, sin lugar a dudas, va a tener una densidad mineral ósea baja, sobre todo a nivel de la cabeza humeral. Entonces, ¿por qué es importante este factor tenerlo en cuenta y en consideración? Porque hay una alta correlación entre la tasa de aflojamientos o de fracaso de la osteosíntesis con la densidad mineral ósea que tiene la cabeza humeral. Como ustedes saben, hay muchos trabajos que hablan sobre eso y han publicado, digamos, cuáles son los sectores de la cabeza humeral que tienen mayor y menor densidad ósea independientemente de la edad. Si uno los conoce, va a poder jugar con ese factor para poder mejorar de alguna manera la fijación que uno va a realizar y de esta manera vamos a poder tener resultados más predecibles. Pero primero tenemos que entender cuáles son los factores que van a afectar a una osteosíntesis. Y para eso tenemos que saber cuáles son los problemas que nos vamos a tener. Primero tenemos algunos factores que son biológicos y otros que son mecánicos. Sobre algunos sí podemos actuar y sobre otros no. Es decir, sobre los biológicos, anatomía, edad del paciente, densidad mineral ósea y patrón de la fractura, no hay nada de eso sobre lo cual nosotros nosotros podamos eventualmente actuar. ¿Por qué? Es como nos llega al paciente y no son modificables por nosotros. Pero los mecánicos sí. Es decir, la calidad de reducción que nosotros hagamos. Si la reducción, como muy bien comentaban recién, si la fractura se presenta en varo o en valgo, si uno puede o no reconstruir las tuberosidades o si lo hace de una manera eficiente. ¿Y qué técnica quirúrgica uno emplea? Es decir, la dirección de los tornillos al cárcar, la longitud de los tornillos, algo sobre los que los cirujanos de miembro superior hablan poco y creen que con poner muchos tornillos y todos en la posición que corresponden, alcance. La longitud de lo mismo es importante porque tengan en cuenta algo, el 60% de la carga o de las fuerzas mecánicas para colapso en varo la soporta la primera fila, es decir, la fila superior. El 30% a la intermedia y un 10% a la de abajo. Es decir, que si la placa está colocada muy alta o muy bajo, la longitud de los tornillos más superiores son cortos, esos son los que en teoría tendrían que soportar todas las fuerzas y esos tornillos están muy cortos, la cabeza les va a colapsar en varo. Este es un trabajo interesante que
uno cuando se pone a buscar dice, bueno, ¿qué factores o qué elementos yo puedo tener en las radiografías o en la tomografía que me puedan ayudar a decir cuándo una osteosíntesis tiene más chances de fallar o no? Es decir, tomar algunos elementos que me puedan ayudar a, por lo menos, planificar mejor mi cirugía. Edad mayor de 63, la densidad mineral ósea uno lo puede evaluar con la tomografía, ahora les voy a mostrar cómo, la calidad de la reducción y la restauración de la cortical media. Si ustedes ven el cuadro de abajo, fíjense que cuando uno junta 4 de esos factores, es decir, más de 63, osteoporosis, una reducción que no es buena o con algo de varo residual y no hizo soporte de la cortical medial, casi el 85% de sus osteosíntesis fracasaron. En la medida que van bajando, fíjense, dos factores en 23 casos, o el total de los factores va de 8.7 a 85. Es decir, ustedes tienen que mirar y prestar atención a esto. La edad y la densidad mineral ósea no van a poder hacer nada, como recién les dije, pues son factores biológicos. Pero la calidad de la reducción y la restauración del soporte de la cortical medial sí depende de nosotros, es decir, de cada uno de nosotros cuando estamos en quirófano. Cuando hablamos entonces de densidad mineral ósea, tenemos que ver esto. El húmero, como ustedes pueden ver, no sé si se me ve el cursor, esta es una zona de mayor densidad, aunque haya osteoporosis. Pero esta es una zona que ya de por sí, anatómicamente, tiene un trabeculado óseo mucho más abierto y con menor capacidad de fijación. Por eso la longitud de los tornillos importa, es decir, si llegan hasta, tienen que tratar de llegar hasta una zona subcondral para poder tener una mayor capacidad de anclaje y fijación. Tengan en cuenta que los tornillos en la osteosíntesis de húmero proximal, básicamente su fuerza de fijación la hacen en la punta del tornillo, no en todo su trayecto. Entonces, es decir, ahí lo que podemos determinar es saber que la anatomía en la zona metafisal y del lado de las tuberosidades tiene baja fijación. Este es un trabajo que publicó Lili, obviamente en su momento junto con GEP, y muestran cómo es la concentración y el trabeculado óseo en los distintos sectores de la cabeza, habiendo cortado la cabeza humeral en varias rodajas para tratar de ver cómo va modificándose y en qué lugares hay mayor densidad y en qué lugares hay menos. Yo les dije, evalúa la tomografía, la densidad mineral ósea en la tomografía. Si ustedes tienen una fractura, 3 o 4 fragmentos o 2 fragmentos, pero en uno de los cortes, como en los coronales, ustedes pueden ver que la cabeza está prácticamente cavitada. Cuando ustedes coloquen una placa con tornillos, lo único que van a poder obtener es una fijación muy, muy puntual y muy lejana. Es decir, quizás este no es el caso para hacer una osteosíntesis y a lo mejor uno tiene que evaluar, si es un cirujano de hombro, de decir, bueno, este es un caso, si se suma la edad y este patrón fracturario más una tomografía con mucha debilidad, quizás lo más recomendable sea ir directamente a un reemplazo. Es decir, uno ya tiene ciertos factores previos a la toma de decisiones para poder tomar la decisión. Este es un caso, digamos, distinto en el que ustedes pueden ver que la medialuna que podría llegar o el casquete cefálico que tenemos es bastante importante, es pasible, por más que el desplazamiento es en varo, de poder tener una buena fijación. Ahora, lo que uno tiene que hacer después es ordenarse, es decir, bueno, ¿qué elementos yo voy a utilizar para hacer una buena reducción? Por supuesto va a depender mucho de con lo que uno cuenta en cada hospital, pero lo que yo le voy a mostrar son elementos que en regla general en todas las instituciones médicas uno puede contar, que básicamente son clavijas, suturas, alguna palanca que puede utilizar cualquiera, una palanca de Homan chica, mediana, la que puedan conseguir, los tornillos. De esa manera ustedes pueden mejorar la posición, restituir la angulación cérvico-diafisaria que corresponde y poder hacer una buena osteosíntesis. Veamos distintos patrones de fractura. 4 fragmentos en valgo. Esto sería una fractura que inicialmente no sería candidata para poder hacer osteosíntesis. Fíjense lo que es la tomografía en distintos ángulos, inclusive la tuberosidad mayor está fragmentada, digamos, en 2 elementos, 2 fragmentos a su vez más grandes y uno más chico. Lo que hay que hacer acá es lo opuesto a lo que se hace siempre. Uno acá tiene que levantar la cabeza para que la tuberosidad pueda entrar. Porque uno en general tiene, hemos aprendido que las cabezas en varo uno trata de elevarlas. Si uno no genera el espacio y le da la pared lateral, que en este caso está conformada por las tuberosidades, difícilmente esa cabeza pueda seguir sosteniéndose y fijada con la placa con tornillos. Ya sé, ustedes me van a decir, pero doctor, acá se ve un tornillo que no es de estabilidad angular. Sí, es verdad, ese es un tornillo de esponjosa. ¿Yo para qué lo uso? Para poder aplicar la placa lo más posible
y lo más cercano al hueso, es decir, es un tornillo que genera compresión, es decir, comprime la placa contra el estuche del manguito rotador, de esa manera me abre la placa a nivel distal y yo después me ayudo, junto con las suturas, a hacer una reducción indirecta a través de la placa. Una vez fijada la osteosíntesis, fíjense que en las radiografías de al lado, estos intraoperatorios, ya ese tornillo ha sido cambiado. Es un truco que les muestro que simplemente los va a ayudar a que todos los elementos, incluida la placa, les ayude a tener una buena reducción. Todo eso se pudo hacer por este abordaje. Hablamos de una fractura que era compleja. Es decir, lo importante es la secuencia de pasos que uno utilice. Perdón, si ustedes pueden ver acá, inclusive están las suturas para poder reforzar previo a la colocación de la placa y aumentar de esa manera la fijación. Esa es la osteosíntesis final. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿qué otra cosa es importante? Sí o sí tienen que tratar de colocar los tornillos al cálcar. Este es un trabajo que es viejo, pero es muy didáctico. ¿Por qué? Tienen dos grupos de pacientes. Unos, los 18 de la izquierda, con soporte, digamos, con la colocación del tornillo y soporte en la zona del cálcar, y 17 que no lo tienen. Y si ustedes miran más abajo, para no complicarlo, fíjense que todos los que no se le han colocado tornillo al cálcar presentaron una tasa de complicaciones más elevada, es decir, una pérdida en la reducción mayor a 5 milímetros, casi el 53%, penetración de los tornillos en 5 casos, aflojamiento en 2, revisión de la cirugía en 3. Y si ustedes ven todos estos casos que sí tuvieron tornillos dirigidos al cálcar, prácticamente no tuvieron complicaciones. Es decir, omitir este paso porque uno piensa que ha tenido una buena reducción no es lo más recomendable. ¿Qué es lo que sucede si ustedes no ponen el tornillo al cálcar? Es esto: la cabeza empieza a colapsar y finalmente los tornillos terminan protruyendo en la zona superior, con lo cual van a tener que ir sí o sí a una revisión. En cambio, cuando colocan los tornillos dirigidos al cálcar, lo que forma es un cuadrilátero que de esta manera le da soporte superior e inferior para evitar que la cabeza pivotee hacia abajo. Es decir, uno tiene que corregir las fuerzas deformantes, la conminución y reconstruir la cortical medial. Fíjense este caso, ya sé que no es muy buena la radiografía, pero acá con el intensificador de imágenes lo van a poder ver mejor. Tiene todo, tiene un desplazamiento con un ascenso a la tuberosidad mayor traccionada por el manguito rotador, un colapso en varo, cabalgamiento y un decalaje. Lo primero que uno tiene que hacer es separar estas tres cosas: corregir la impactación, la angulación y el desplazamiento. ¿Cómo se hace esta secuencia? Fíjense, en este caso utilizamos una palanca, la invertimos para tratar de desimpactar primero la cabeza, es decir, nunca van a poder corregir un defecto angulatorio si primero la desimpactan. Lo único que van a hacer es conminutar aún más la zona del cálcar. Una vez que se lo desimpactó, fíjense que yo ni estoy prestando atención a la tuberosidad mayor, todavía no me ocupo de eso. Recién ahí, después la reduzco a la cabeza, después que la desimpacté, trato de colocar la placa. Ven lo que le digo, acá fíjense un tornillo esponjosa dirigido hacia la zona céntrica de la cabeza, y fíjense cómo la placa se separa del cuerpo. Una vez colocado el tornillo, la misma placa lo que hace es generarme un efecto de palanca y hago una reducción por interferencia. Algo que mencionó recién José en la charla anterior, bueno, fíjense, en general en valgo tiene un 19% de falla y las que están en valgo un 79%. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Cuando la fractura está en valgo, normalmente la cabeza, aunque sea con una mala alineación, queda apoyada y tiene la diáfisis que la soporta. Es decir, sin lugar a dudas, si bien tienen comportamientos distintos, la forma de reducirse también son diferentes. La angulación en varo, que ustedes pueden tolerar como aceptable o no durante la cirugía y post-reducción, recuerden que tienen que superar por lo menos los 120 grados. Porque esta es otra pregunta que nos hemos hecho y que muchos cirujanos me han dicho: bueno, está bien, Miguel, pero cuando vos estás operando y reducís la fractura y no puedes obtener algo mejor, ¿cuánto es la angulación que te permitís dejar como residual? Sí o sí tiene que superar los 120 grados, porque si está por debajo de ese valor, la tasa de fracaso llega hasta el 30%. Es decir, que superando los 120 grados, la tasa de complicaciones y reoperaciones baja enormemente. Ahora, fíjense esta fractura en varo, el grado de conminución, cavitación y el fragmento es muy chico y alto. Sobre todo, estas son las imágenes en el intensificador de imágenes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Aflojar la cabeza, tratar de desimpactarla. En este caso estamos usando un escoplo con una vía accesoria, que a veces puede ser a nivel del pliegue axilar. Mantenemos la reducción con clavijas y con algunos tornillos, y esta es la reducción final. Y sobre todo la colocación de los tornillos al cálcar en la zona inferior. Algo parecido, pero en un valgo más marcado. Miren la tuberosidad mayor y la cabeza, prácticamente están mirando al cenit directamente.
Esta es la secuencia, pero primero con una clavija la usamos de joystick para poder levantar la tapa, que sería la cabeza, darle el espacio a la tuberosidad, con el clamp fijarla, de esa manera reducirla. Una vez que colocamos la placa, se la hago más corta o más rápido, y colocamos los tornillos para poder tener una buena reducción, y todo eso se pudo hacer también por un abordaje, digamos, mini pasivo o un mini OPE, con ese resultado final. ¿Aumentación pueden utilizar? Sí, hay muchos métodos de utilizarlo. Pueden, en este caso yo les muestro con cemento, porque yo en lo personal cuento con esta, digamos, con esta ventaja, pero no necesariamente uno tiene que utilizar cemento de esta manera. Puede utilizar o injerto de hueso de esponjosa, puede utilizar el peroné, puede utilizar injerto estructural tricortical, si hay una zona en la combinación del cálculo muy grande y lo ponen como un tarugo en esa zona. Fíjense, les muestro este caso, una gran combinación, pero sobre todo lo que tenía es un grado de osteoporosis muy avanzado. En este caso, como es una fractura más compleja, uno tiene que saber elegir el abordaje. Uno dice, esto no sé si por mini invasivo lo voy a poder armar, mejor hagamos un abordaje formal. Primero, lo de siempre, que es lo que ya se explicó, es diferenciar los fragmentos, poner las suturas, cerrar la cabeza, armar el estuche, y después ustedes pueden ver, nosotros en este caso estamos haciendo la aumentación. Fíjense cómo mejoran el área de superficie de anclaje de los tornillos. Esta es la movilidad final y el resultado con la fractura consolidada. Esta es una fractura mucho más compleja. Sí, reconozco, quizás son esas zonas grises en las que uno debería evaluar si puede o no hacer una buena osteosíntesis, si no vayan directamente al reemplazo. Sin lugar a dudas va a depender de la experiencia de cada uno, y no tiene nada de malo que uno tenga experiencia a lo mejor en fracturas más o menos complejas. Lo importante es buscar un buen resultado. En realidad es una fractura bastante compleja, también un abordaje, la secuencia con las suturas, la colocación de la placa. Fíjense como en alguna medida a veces cuando ustedes no pueden restituir el cálculo, lo que pueden hacer es impacten un poco la diáfisis, acórtenle, manteniendo la angulación, pero que la diáfisis le haga de soporte. Esa es la corrección y ese resultado final, es decir, con aumentación. En este caso partimos de una fractura muy compleja. Pasa que esta paciente, yo no se los quise para no extenderme mucho en tiempo, tenía en realidad lesión del otro lado también, pues se cayó y se hizo una luxofractura del lado contralateral. Así que una vez reducida el otro hombro, decidimos operarle este, pues si no la mujer vivía sola y voy a estar totalmente incapacitada con sus dos brazos inmovilizados. Me pidieron que hablara algo de clavos. Yo los uso, sí. Estos son los nuevos clavos de nueva generación. Lo que tienen es, obviamente, tornillos multidireccionales y la posibilidad de lo que se llama tornillo de screw in screw. Lo que hace básicamente ese tornillo es tener un tornillo dentro de otro tornillo que va en un ángulo distinto. ¿A dónde va apuntado? A la zona superior y posterior de la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene una densidad mineral ósea mucho mayor. Y ahí es donde van a poder ustedes obtener un buen anclaje. ¿Qué patrones de fractura? Yo les diría que empiecen para usar con clavo, utilicen patrones de fractura simples de cuello quirúrgico. ¿Por qué? Porque si tienen comprometida la tuberosidad malar o parte de la cabeza con el troquín, encontrar la puerta de entrada y que no se les escape la clavija y tengan una entrada anómala es más probable. Entonces empiecen su entrenamiento con fracturas a nivel del cuello quirúrgico. ¿Esta es una fractura que podría ser pasible de tratar con mano en cuenta? Sí, pero también reconozcamos que es un patrón de fractura transverso con altas posibilidades de desplazamiento en el mediano o en el corto plazo, porque tener un paciente inmovilizado en forma permanente hasta que esto consolide es muy difícil. Tienen por un lado el tendón del pectoral mayor que va a estar tirando hacia medial, o sea que estos patrones de fractura uno con los años ve que en el transcurso de una semana o 10 días se terminan medializando y uno termina haciendo una cirugía diferida. Además era una mujer que no era relativamente mayor, sino una mujer más o menos entre unos 45 y 50 años, pero con estos clavos se obtiene un muy buen resultado y un muy buen rango de movilidad. El abordaje básicamente es muy simple, a diferencia de los otros clavos que entran por la zona blanca o el área vascular de Codman. Estos entran en zona tendinosa, tienen una entrada mucho más central. Es un poco más incómoda porque en realidad el punto correcto queda un poco debajo del acromion y hay hombros que están más proyectados hacia anterior, con lo cual es más fácil, y hombros que están más escondidos. En esos casos hay algunos trucos que eventualmente yo después les puedo mostrar. Fíjense, esta es otra foto en la que se ve la escasa densidad mineral ósea que en esta zona, en que los clavos de vieja generación entraban por ahí y obviamente tenían una posibilidad de fijación mucho menor. Los clavos nuevos, como el que le acabo de mostrar, tienen una entrada central. Y acá arriba lo que funciona, esto es como un quinto punto de apoyo, porque esta zona subcontraria es muy densa. Fíjense acá abajo el tarugo de hueso, que realmente es muy duro, inclusive en gente mayor. Fracturas un poco más complejas, ahí les muestro con este resultado y esta fijación con un clavo endomedular.
Hay situaciones especiales como esta, fíjense, una fractura de cuello quirúrgico más fractura de clavícula. Sin lugar a dudas tiene indicación quirúrgica, sí, porque además es una paciente joven. Bueno, podemos hacer una placa con tornillo acá y una placa con tornillos en la clavícula, perfectamente se puede hacer, más si cualquiera de ustedes maneja el abordaje mini-invasivo. Nosotros lo que decidimos es aprovechemos, ya que contamos con esta tecnología, estabilicemos por una manera por una incisión muy pequeña esta fractura, con este clavo con estabilidad angular y utilicemos el mismo abordaje para tratar la clavícula y en este caso lo que hicimos es utilizando el abordaje de hombro, haciendo una contraincisión, esto es un escoplo para poder tunelizar la clavícula, fíjense, después ampliamos un poco la incisión, hacemos una buena reducción, fijación con la placa y este es el resultado del húmero y el de la clavícula con esta consolidación y esta movilidad final. Es decir, hay veces que el tener más recursos ayuda, pero se podría haber hecho perfectamente con una placa con tornillos en el húmero proximal. En definitiva, para ir cerrando, la secuencia de tratamiento dependería, desde mi punto de vista, las comorbilidades del paciente y la edad, si no vayan a un tratamiento incruento o si la fractura es muy compleja, vayan a una hermetoplastía. Sí es importante la experiencia que cuentan ustedes, eso valórenlo, y uno no tiene que necesariamente largarse a hacer una osteosíntesis si uno no tiene la experiencia o no ha tenido, aunque sea un escuelo o alguien que lo ayude. Es decir, si no, opten por tratamientos más sencillos porque el húmero proximal, a diferencia de la cadera, no los obliga a ustedes a operar. Obviamente, si pueden empezar con una mini invasiva, si la fractura lo permite, háganlo. Si el trazo de fractura no es de los más complejos, empiecen con clavo. Si no, si es más complejo, van a tener un abordaje interdelto pectoral y el desplazamiento de la fractura es mayor y colocación de una placa, si no una artroplastía o en los casos más complejos, una prótesis reversa. Es decir, toda esta secuencia o escalera va a depender de la complejidad de la fractura y el desplazamiento de la misma y la experiencia que nosotros tengamos. En resumen, lo más importante es la posición que ponen al paciente en la mesa quirúrgica, determinen el patrón de fractura, es decir, léanlo bien, vean sus estudios, acá la tomografía sí es muy importante, elijan el abordaje acorde con el tipo y grado de desplazamiento. No necesariamente todas las cirugías se tienen que hacer por adducto pectoral, o lo que es peor, no todas se tienen que hacer por abordaje mini-invasivo. Hay patrones de fracturas que es mucho más cómodo y más beneficioso para uno como cirujano y para el paciente hacer un abordaje formal, porque el decto pectoral es un abordaje muy amigable. Sí o sí, la reducción y restitución y apoyo del calca, tengan en cuenta el tema de la longitud de los tornillos, y obviamente si cuentan con eso o lo han planificado, consideren la posibilidad que a lo mejor tengan que hacer algún tipo de aumentación, ya sea con injerto esponjosa o con un cemento o con perón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sublim, por su completa exposición. Para continuar con todo el plan de exposiciones, le vamos a dar pase al doctor Marco Bilbao, que nos va a hablar sobre prótesis reversa en fracturas de húmero. Doctor Marco. Sí, acá estoy. ¿Me escuchas? Sí, sí, doctor. Sí, lo escucho muy bien, doctor. Ok, gracias. Primero, bueno, agradecer por la invitación para esta exposición. Y sí, yo voy a hablar un poco acerca de lo que son artroplastías reversas, ¿no? Las fracturas. Un poco de la experiencia que tenemos en el hospital para poder, darles a conocer lo que estamos haciendo, ¿no? Primero, siempre es bueno imbuirnos, digamos, en qué es lo que nos dice la literatura respecto al manejo de estas fracturas, ¿no? Si miramos esta diapositiva, nos habla del año 2013. Todavía, digamos, estaba empezando un poco lo que son las artroplastías reversas como un método de tratamiento para las fracturas. Y lógicamente lo que podemos ver, digamos, es que ya había, digamos, ya se había observado como una especie, digamos, de comparativo entre la EMI y la artroplastia reversa. Y había cierta ventaja respecto, digamos, a las reversas. Otros estudios desde el año 2006 inclusive ya nos decían que las artroplastías reversas pues, tenían buena evolución, ¿no? Evolución funcional en 2008, 2010, entonces como que poco a poco se ha ido abriendo paso, digamos, para esta indicación adicional. Recordemos que la artroplastia reversa ha sido diseñada fundamentalmente para artropatías de manguito, ¿no? Ahora, si vemos este estudio, nos habla básicamente de artroplastia reversa comparada con las semiartroplastías. A los 5 años de estudio, la reversa da muchos mejores resultados. Entonces,
cada vez se va afianzando más. 2016 igual, 2018. Ya no es tanto, digamos, la discusión si eso no es mejor una artroplastia reversa versus una EMI. Ya es, digamos, como que la cosa se va decantándose hacia si de pronto es mejor hacer una técnica diferente para la estructura de las tuberosidades o preservar una o todo el manguito, cosas como esa, ¿no? Entonces, y los scores siempre estaban, digamos, el Constant estaba, digamos, dando un soporte un poco más positivo para este tipo de procedimientos. Otro estudio, hecho en Estados Unidos, alrededor de toda la nación, de 77.000 casos desde el 2008 al 2017, en el cual, si bien es cierto, digamos, las cirugías para la hemiangioplastia reversa han ido incrementándose. Lo opuesto está pasando con las hemiangioplastías, ¿no? O sea, las reversas de pronto han agarrado, digamos, velocidad, digamos, o aceleración, digamos, en las indicaciones para este tipo de fracturas, y pues las EMI simplemente han ido, digamos, frenando, ¿no? O casi desapareciendo en algunos lugares. Siempre es bueno tener un poquito, digamos, de conocimiento de la anatomía, ¿no? Recordemos, las fracturas, básicamente esta prótesis reversa está indicada para fracturas en 4 partes, o sea, no es para una, 2 partes, 3 partes, excepcionalmente sería, pero por lo general es para 4 partes y más cuando hay un componente adicional que es una luxación, ¿no? En este caso, una fractura de 4 partes, pero no es solamente la tuberosidad, o sea, no es solamente la anatomía ósea en sí. Recordemos que la anatomía ósea básicamente está, digamos, llevando vectores de fuerza del manguito, vectores de fuerza del deltoides, vectores de fuerzas, digamos, de los pares de fuerza que se contraponen, rotación interna, rotación externa. Entonces, esos son los detalles que tenemos que ver digamos, cuando hacemos este tipo de procedimientos. O sea, no es simplemente poner la reversa y, bueno, a ver cómo va, ¿no? No, sino que tenemos que pensar a futuro de que esas tuberosidades están llevando vectores de fuerza y que nuestro objetivo fundamental es recuperar esos vectores de fuerza. También es cierto que hay lesiones de tipo neurológicas, ¿no? Cuando se asocian a fracturas. Hay literatura que habla hasta el 60% de casos, digamos, que tienen fractura, que tienen lesiones neurológicas. Este estudio es del 2001 en el cual se hace una evaluación de 143 fracturas, de las cuales 93 no desplazadas, 50 desplazadas, ¿no? Y se hace una comprobación, digamos, mediante electromiografía, de los cuales se determina que el 67% tenían alguna lesión neurológica. Nos hablamos de casi las 2/3 partes de pacientes con fracturas de húmero proximal tienen algún grado de lesión neurológica, principalmente el nervio axilar y secundariamente el supraescapular, ¿no? Ahora, de las fracturas, las desplazadas son las que presentan mayor, digamos, índice de lesión neurológica. Entonces, tenemos que tener esa precaución también al momento de enfocar hacia la fractura, ¿no? O sea, ¿qué solución le voy a dar? Pero este paciente tiene lesión neurológica, o sea, siempre es bueno preguntarse, ¿no? ¿Cómo evaluar la lesión neurológica? O sea, no es tan simple en un paciente que está con una lesión, con una fractura y con dolor. Ahora, acerca de la clasificación, la que básicamente nos interesa es la clasificación de Neal, ¿no? Las fracturas en 4 partes con luxación. Ahora, vemos este estudio de 2011 nos habla de Pascual Balón, nos dice básicamente fracturas de húmero proximal en pacientes, personas jóvenes, ¿no? Fijación versus artroplastía. Lo que me llama la atención, digamos, de esto es esta última línea, ¿no? Fracturas en 4 partes con luxación, 80 a 100%, digamos, de riesgo de necrosis avascular. Entonces, estos pacientes que estamos enfocando, que tienen relativamente jóvenes, hablamos de pacientes de 60 años, 50 y tantos, de pronto tienen una luxofractura, tienen un chance de necrosis vascular. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto nosotros hacemos una cirugía, una osteosíntesis, pero la posibilidad de que se necrose en una fractura en 4 partes está ahí. Entonces tenemos que comunicarle al paciente, decirle, este riesgo también lo tienes, ¿no? La clasificación, como podemos ver, digamos, los diversos patrones de fractura que se presentan.
las luxaciones posteriores, que son las mucho más complicadas, digamos, de manejar, o cuando de pronto encontramos una fractura multifragmentaria, ¿no? Entonces, esos son los pacientes que debemos reservar para este tipo de procedimientos. ¿Por qué no de mioplastia? Desde los años 70, digamos, como que ha habido, es el inicio prácticamente de las hemiartroplastías con NIR y sus resultados del 90% de éxito, ¿no? Entonces, años 70, años 80, 90, como que eso se ha ido cuestionando y en el tiempo, digamos, ya no es tan controversial, sino es un cuestionamiento bastante firme, ¿no? Respecto a las hemiartroplastías. Las tasas de fracaso son bastante altas. El dolor es el postoperatorio, digamos, es el que muchas veces acompaña al paciente de forma bastante prolongada, ¿no? Entonces, acá vemos un pequeño resumen, digamos, de los comparativo, las hemiartroplastías 28 y reversas 25. El otro es, digamos, la funcionalidad, ¿no? La reversa tiene una superior función, una evolución mucho más favorable, ¿no? Superior respecto a la hemiartroplastía. Y respecto a la consolidación de las tuberosidades, las hemiartroplastías se ha visto que son 37% versus un 84% de las reversas. Esto es extraído de este libro de Scholler de París del año 2019, del cual también ya se cuestiona, o mejor dicho, ya digamos como que se va poniéndose cada vez más cruces respecto a las hemiartroplastías. Es posible que a futuro necesiten, digamos, cirugías de revisión, ¿no? En este tipo de pacientes. ¿Qué factores están asociados, digamos, a una mala evolución en una hemiartroplastía? Básicamente es la tuberosidad, está muy alta o está muy baja, la retroversión puede ser excesiva, las tuberosidades tienden a migrar, pueden hacerse posteriores, pueden hacerse superiores, y eso condiciona, digamos, a altas tasas de revisión, ¿no? Y también se ha observado lo que son la reabsorción de las tuberosidades. Entonces, es de ahí que nosotros decimos, bueno, tenemos un paciente con una fractura, una luxofractura, 70 años, 75 años, 60 y tantos años, con una demanda funcional más o menos importante y pues tienes una fractura, digamos, con alto riesgo de necrosis. Tenemos que tomar la decisión. Entonces, en ese caso, pues ya conociendo de que la posibilidad de chances de la necrosis vascular se salta, tenemos que optar por una prótesis, ¿no? Y hemos visto que las reversas tienen una evolución superior respecto a las hemis. La técnica que usamos nosotros es el abordaje del dedo pectoral. Hay estudios que hablan del abordaje anterosuperior versus el dedo pectoral respecto, digamos, a inestabilidad. Nosotros no hemos observado inestabilidad con el dedo pectoral, así que lo continuamos haciendo. Uno de los principales puntos, digamos, para fijarnos, recordemos que hay una fractura, una luxación, casi no se reconoce bien la anatomía del manguito rotador. Nuestro punto de reparo habitualmente es el tendón del bíceps. Localizamos el tendón del bíceps para básicamente seguir esa orientación hacia la glenoides a través del intervalo rotador. Hacemos la apertura y retiramos la cabeza luxada, ¿no? Trabajamos la glenoides, una técnica, digamos, habitual para una reversa. Y esto es importante, ¿no? Una vez que hemos trabajado ya la zona de la glena, tenemos que hacer así, mejor dicho, fijar las tuberosidades. Fijar las tuberosidades y fijar la diáfisis humeral. Y, lógicamente, la medición es el paso más importante, ¿no? Esta parte, digamos, usamos el inserto mucho más delgado, el inserto más delgado, se posiciona la prótesis por de acuerdo con 20 grados, 10 grados de retroversión, la que queremos darle, y ponemos el inserto más delgado que tenemos, hacemos la reducción, luego tensamos el brazo, traccionamos y hacemos, digamos, como una especie de guía en esta zona, ¿no? Eso nos indica hasta qué grado, digamos, o hasta qué nivel de la prótesis vamos a cementar. Hacemos la fijación con las estructuras de alta tensión y usamos de la misma cabeza humeral, sacamos injertos, ¿no? A manera de chips. Hacemos la cementación, como les había mencionado, luego de la medición. Habitualmente es en el borde inferior de la cresta de la prótesis y luego para allá, digamos, la estructura de las
las tuberosidades, hacemos un relleno, digamos, de toda esta zona con los injertos, ¿no? Otra recomendación es preferible hacer la sutura a través del tendón, pero es preferible. Los pacientes son ancianos, tienen una osteoporosis más o menos acentuada, entonces hacer una sutura transósea como que no es tan recomendable, ¿no? Mejor hacerlo trans tendón y eso te va a permitir una mejor tracción y hacer una mejor sutura, un mejor anudado, ¿no? La técnica que usamos es la de 4 hilos horizontales y cuatro hilos verticales, ¿no? Tal como está en esta imagen, todo lo que vemos acá es el injerto que se le pone al paciente obtenido en la cabeza humeral, ¿no? Otra foto similar donde se muestran las tuberosidades, hacemos la sutura de las tuberosidades y una vez terminado el procedimiento, pues simplemente se hace, digamos, cierre la herida y se coloca un cabestrillo. No tengo fotos de los pacientes con cabestrillo, pero más o menos es lo que usamos, ¿no? Una reducción de 30 grados y por 2 semanas. 2 semanas el paciente está en reposo, es el tiempo que le permite, digamos, hacer adherencias a nivel de formar, digamos, un callo blando a nivel de la fractura, y con eso ya comenzamos lo que son las penetraciones, los ejercicios de Cosman, y posteriormente pasa a terapia física. Algunos casos para presentarles, un par de casos en realidad. Una paciente de 65 años operada en 2016, ¿no? Como vemos acá, hay una luxación de la cabeza humeral con una fractura de las tuberosidades. No es tan buena la imagen, una imagen postoperatoria en la cual se hace la reparación, digamos, con la técnica que ya les enseñé, o ya les mencioné, acerca de la cabeza, perdón, de las tuberosidades. 2019 ya completamente consolidado, como vemos acá, y esta es la funcionalidad de la paciente, ¿no? Un constant de 66, que si lo ajustamos probablemente llega hasta 90 y tantos, ¿no? Ajustado de acuerdo a su edad. Otro caso, una paciente de 67 años, una paciente con un cuadro de escoliosis, como vemos acá, una luxación, una luxofractura completamente cominutada a la zona de las tuberosidades y la cabeza prácticamente decapitada, ¿no? Y luxada hacia inferior. Una radiografía de la misma paciente. Se hace la cirugía, digamos, con la misma técnica, se hace la inserción de las tuberosidades. En septiembre de 2017, como vemos, ya consolidado. Y esta es la funcionalidad de la paciente, ¿no? Una rotación externa más o menos adecuada, una elevación de los miembros también adecuado, bastante, digamos, favorable. Y bueno, eso es lo que quería presentarles, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bilbao, por su excelente exposición. Bueno, luego de culminar con las 3 exposiciones, creo que podemos pasar a la tanda de preguntas. Hay algunas preguntas que ya nuestros asistentes al webinar han brindado. Creo que podemos pasar a una de ellas. El doctor Franklin Marchand le pregunta al doctor Subrin básicamente 2 preguntas, que ya el doctor Miguel Subrin ya ha respondido, pero quizás se la lanzaba acá para que lo puedan escuchar todos los asistentes. ¿Cuándo utiliza el peroné como aumentación y cómo lo hace? Y la otra, ¿en qué casos utiliza el abordaje deltopectoral? ¿O en qué casos, mejor dicho, utilizar un deltopectoral o orientarse a un abordaje transdeltoideo lateral, ¿no? Bueno, sí, un poco lo que contesté en el chat fue que, digamos, la aumentación con injerto estructural de peroné, digamos, la indicación principal que tiene es el peroné va colocado dentro de la diáfisis y, digamos, va en el interior de la cabeza. ¿Qué casos uno utiliza eso? Cuando hay una gran osteoporosis, es decir, la cavitación es muy grande y sobre todo cuando hay una conminución del cálcar que es irreconstruible. Tiene pros y contras, como todo. La ventaja es que, imagínense que es como que queda colocado un poste en el interior de la diáfisis y la cabeza humeral, y de esa manera le da soporte o un eje central a la cabeza para evitar el colapso en valvo. La contra que para mí tiene es que requiere un abordaje accesorio, que obviamente, y la morbilidad de esa zona, en la zona de la pierna, si bien es baja, pero existe. Obviamente prolonga el tiempo quirúrgico, pero digamos que las indicaciones serían esas. En el caso de que ustedes no cuenten con ningún otro medio para poder mejorar de la mecánica de su fijación,
ese es uno de los métodos y bueno, tienen que calcular un poco más o menos los 4 o 5 centímetros que necesitan de peroné, y veces que se necesita un poco más, por eso tienen que tomar las medidas intraoperatoriamente con algún reparo, alguna pinza o algún elemento quirúrgico que ustedes puedan más o menos calcular cuánto necesitan de peroné, porque hay que sacarlo completo. El abordaje intrarecto pectoral, a ver, si yo tengo que dividamos en gente con alta experiencia en manejo de abordajes y fracturas de número proximal y gente con una experiencia intermedia. Si es de experiencia intermedia, el abordaje intrarecto pectoral es claro, es fácil de hacer, tiene sus reparos anatómicos muy definidos, como recién mencionaba Marco para la prótesis. Uno tiene el tendón del bíceps, después tiene el tendón conjunto, sabe, digamos, dónde es medial y dónde es lateral. Es un abordaje que no les va a traer ninguna dificultad en cuanto hacen un par de esos, y para fracturas, ya sea se puede usar para fracturas como para reemplazo. Ahora, en el caso de que ustedes digan, miren, yo tengo la opción, soy un cirujano con mayor experiencia y puedo usar abordaje de intrarecto pectoral mini-invasivo, lo dejaría para los patrones del intrarecto pectoral, para los patrones más complejos. En los demás pueden usar mini-invasivo. Perfecto. Javier, si me también, permites. sí, doctor. Okay. Solo para agregar de lo que comentó el doctor Zublin acerca del peroné que puede ser vascular avascular o vascularizado. Sí, bien es cierto, la morbilidad de la zona dadora es importante. Muchas veces usamos a veces aloinjerto para evitarnos esta zona. Y las indicaciones son muy parecidas a la que comentó, pero yo le veo una complicación que ha hecho que en el tiempo lo deje de usar un poco. Es que cuando tú colocas este injerto intramedular, lo que generas es una estrechez del canal intramedular. Y yo siempre digo que toda fractura de húmero proximal tiene un riesgo potencial a terminar en reemplazo articular. Por más que hagas todo bien, por más que cumplas todos los criterios y hagas la técnica adecuada, existe un riesgo siempre de terminar en un reemplazo articular. Y eso sería una limitante. No se descartaría el reemplazo, pero sí sería una gran dificultad al momento de hacer el vástago humeral por esta estrechez y que sería muy difícil de manejar, ¿no? Por otro lado, acerca de los abordajes, yo creo que el abordaje del delto pectoral se usa para todo y con ello puede resolver todo tipo de fracturas, excepto que vayas a hacer un clavo intramedular o una mínima invasión. Pero yo particularmente uso para casi el 90% de las cirugías que hago de fracturas el abordaje delto pectoral. Perfecto. Perfecto. Ajá. Y una pregunta, bueno, por mi parte, en el caso, doctor Zulín, que utilice usted clavo en fracturas de 3 o 4 fragmentos, ¿algún truco o algún tip para, en el caso de poder reinsertar las tuberosidades? Sí, a ver, este clavo, digamos, yo no se lo mostré para no consumir mucho tiempo, digamos, pero básicamente los tornillos cónicos, que son los tornillos dorados, tienen orificios para pasar las suturas. El comportamiento es el mismo, uno tiene que primero colocar las suturas en la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, o las suturas que van de tuberosidad mayor a tuberosidad mayor, porque muchas veces se multifragmenta la tuberosidad mayor o el troquíter. Fijar eso, las que pueden fijarse a sí mismas, y si no, las que necesita para traccionar, pues no se olviden que las fuerzas del manguito rotador tienden a llevar la cabeza en varo y en desplazamiento medial, o sea que eso se puede hacer y se pueden anclar al clavo. Después, como truco, bueno, sí, primero hay que armar el casquete cefálico, porque el peor error que puedan cometer es tratar de colocar el clavo con todo desarmado. Si bien hay una situación muy especial, que es cuando es una fractura de mucha complejidad, son muy pocos los casos en que uno tiene que colocar el clavo y armar la cabeza alrededor del clavo para tener alguna referencia, pero son los patrones más complejos. Yo no les sugiero que utilicen clavo en esas fracturas a 3 fragmentos, digamos, muy desplazadas o multifragmentadas, o 4 fragmentos. Pero digamos, en una de 3 fragmentos estándar, sí. Y lo que ideal es armar primero la cabeza, después sí hacer el abordaje, colocar, digamos, el abordaje en el manguito rotador y colocar el clavo y reforzarlo con la sutura. Javier, ¿me permites hacerle una pregunta al doctor Bilbao? Claro. Doctor, Claro, doctor. Me gustaría saber, en el 2020, ¿cuál es la indicación para una hemiartroplastía que usted tiene? No. O sea, digamos,
Yo sé que ha disminuido el uso de este tipo de prótesis, pero ¿cuál sería usted la indicación ideal que dice, este caso sí es para una hemiartroplastía y no para una reversa? Mira, yo he puesto hemiartroplastías parciales y la verdad que no he tenido buen resultado. La única que me ha ido, digamos, yo diría excelente, 100% de recuperar la funcionalidad, es una paciente en la cual ha habido una luxación de split en la cabeza fracturada y luxada, ¿no? Pero solamente la cabeza, es una fractura rarísima, las velocidades completamente íntegras. Entonces, esa paciente prácticamente entramos y sí, retiramos la cabeza y le pusimos la prótesis facial, de acuerdo a medida, con la retracción adecuada, y la paciente tiene muy buena función. El resto de pacientes, yo te diría que el constant debe llegar, no sé, a 40 y tantos, y lo que predomina en ellos es el dolor. Yo personalmente ya no indico ya prótesis parciales, no las indico. ¿Y cuál es su opinión acerca de aquellos pacientes que se le coloca reversa y, por ejemplo, tienen 50 años o 55 y como en el tiempo el doctor Jill Walsh publicó que la fuerza del deltoides, si así no hay aflojamiento, no haya ninguna complicación mecánica en la prótesis, esta fuerza empieza a decrecer pasados los 8 años. Entonces, más que todo es una duda que a mí a veces me genera paciente de 50 años, 55 años, yo por eso me oriento más a una hemiartroplastía, pero ¿cuál es su opinión acerca de que en ese grupo específico de pacientes le puedas recomendar una reversa? Ya, respecto al estudio de lesiones, no creo que el doctor haya hecho un estudio, digamos, en gente de 50 años, no, dudo mucho. Si es hecho un estudio de gente, digamos, de 70, 75, 80 años, ¿no? Tienes que ponerte en qué grupo de edades, digamos, como por naturaleza, todo el plano muscular, todo el cuerpo tiende a disminuir. No es solamente el doctor, pasa con el cuadríceps, pasa con los isquiotibiales, pasa con todos los músculos, ¿no? Yo creo que esto debe estar hecho, debe estar en este grupo etario, no esté hecho de 50, 60 años, dudo mucho. Ahora, respecto a lo que tú me dices, El, el audio, doctor, Doctor, el audio. está en silencio el En audio. silencio el audio. perdona, Ahora sí. Ajá. ahora sí, perdón, te comentaba, no creo que el doctor Walsh haya hecho este estudio en gente de 50 años, no creo. Me imagino que ese estudio lo ha hecho en gente de 65, 70 años. Entonces, como decía, es normal que a los 65, 70, 75 años las personas tiendan a disminuir la fuerza muscular, no solo de un músculo, sino del cuádriceps, de los isquiotibiales, va a disminuir de todo el cuerpo la fuerza muscular, o sea, no va a ser exclusivamente el deltoides. Ahora, ya yendo, digamos, a pacientes relativamente jóvenes o jóvenes con prótesis reversa, yo he puesto hasta inclusive 25 años, una paciente con artritis reumatoidea, digamos, severa, un hombro irrescatable. Entonces se le ha puesto la prótesis y ya estamos casi 5 años de seguimiento y va muy bien. No sé realmente cuál vaya a ser su futuro más adelante, pero por lo menos la funcionalidad que ella necesitaba a esta edad la tiene. Habré puesto reversa también en gente, digamos, de 45, 46 años más o menos, que tienen espondilitis anquilosante. En esos pacientes yo creo que sí es una reversa. En una persona joven, se me ocurre 50 años, 45 años, con una fractura, yo creo que primero intentaría hacer una reconstrucción. Haría una reconstrucción lo más anatómicamente posible. Usaría injertos, no sé si autoinjerto, preferiría autoinjerto que esta, si voy a necesitar, y luego esperar, ¿no? Hacer la terapia y todo el seguimiento necesario. Y si es que por mala suerte fracasa, por lo menos habré logrado consolidar mis tuberosidades. Entonces, en ese caso ya podría usar una EMI, ¿no? Pero, digamos, en gente joven, sana, sin ninguna patología adicional, no usaría de entrar una reversa, ¿no? No usaría. Ya, gracias. Y antes de que continúe Javier, y me gustaría hacer una pregunta al doctor Zublin. Nosotros no tenemos, o al menos particularmente no tengo experiencia en el uso de la aumentación con cemento en la placa.
a través de los tornillos, pero sí revisó y escuchó a algunos cirujanos que le gusta usar esto, que existe un riesgo de necrosis con el uso de este cemento. Me gustaría saber su experiencia con esta complicación y si es que tiene algún tip o recomendación cuando uno empieza a usar esta aumentación con cemento, ¿no? Mira, José, el tema es el siguiente, que sí, digamos, tengan en cuenta algo, el cemento que viene no es el cemento que se utiliza para cadera, si bien es un polimetilmetacrilato, viene además con trifosfato cálcico. La temperatura máxima que levanta son más o menos unos 40 grados. La osteonecrosis fue medida, digamos, y el grado de impactación de la necrosis vascular dentro de, digamos, hay trabajos inclusive presentados por la O Foundation que han hecho y la temperatura no supera más allá de los 40 o 45 grados, es decir, se necesitan por encima de 60 para que puedan provocar una necrosis del cartílago. Yo en lo personal ya tenemos operados unos cuantos casos y no he tenido hasta ahora no se me ha presentado esa complicación. Pero te vuelvo a repetir, hay trabajo de investigación en lo que midieron justamente a qué temperaturas llega o se eleva el cartílago después de una aumentación con cemento. Ten en cuenta que son muy pocos mililitros de cemento que se inyectan. Si bien en la cabeza uno parece que ocupa mucho lugar, pero es menos de 0,1 mililitro, es decir, es muy poco. Es decir, y la disipación de calor que tiene la misma circulación cefálica, digamos, tengan en cuenta que obviamente la esponjosa del húmero proximal es un tejido vivo, por lo cual disipa mucho de ese calor que genera, pero además se le ha puesto sensores a nivel del cartílago articular para ver qué temperatura levanta, y eso no está probado. Distinto es si uno hace una cementación sui generis o casera y utiliza cemento para cadera, porque la temperatura a la que levanta el cemento sí es mayor. Muchas gracias. Javier, si gustas continuar con las preguntas del chat. Sí, acá hay una pregunta más de la doctora Sandra Alarcón, que también ya lo respondió el doctor Miguel Zulín, pero lo menciono acá, sobre su experiencia, si utiliza los criterios de Hertel para la osteonecrosis y en qué caso desiste de realizar un RAFI versus un reemplazo, ¿no? A ver, los criterios de Hertel, sobre todo Hertel hace mención a lo que llaman el medial hinge, que lo considera cuando es, digamos, tiene un medial hinge inferior a 8 milímetros. Bueno, obviamente eso considera, pasa que hay que hacer una aclaración. Hertel publicó dos trabajos. Primero, la tasa habló sobre el porcentaje de necrosis vascular y después, claro, el mundo, digamos, científico se le viene encima porque la presentación de necrosis vascular no era tan frecuente como él predecía en su primer trabajo. Terminó sacando su segundo trabajo, que lo pueden buscar, que es un trabajo en el que hace una aclaración en el que él mismo considera que si bien el compromiso vascular en una fractura compleja con un medial hinge corto se puede producir, no necesariamente eso va a llevar a la necrosis vascular. Era como un loop que hizo en su segundo trabajo, por llamarlo de alguna manera, para rescatarse de esa situación. La razón que él da también es que hay muchas anastomosis intraóseas, que es lo que volqué en el chat, que en alguna medida pueden revascularizar la cabeza sin llevarla a la necrosis vascular. Yo ahí sí haría dos disquisiciones. Primero, por eso en alguna medida tomo los criterios de Hertel, sí, pero te diría en gente muy mayor. En gente joven yo prefiero arriesgarme, hablado con el paciente, a que se cumpla el criterio de Hertel y que yo a lo mejor, digamos, hoy no mostré para no extenderme, pero luxo fracturas muy complejas, sobre todo en gente joven, que todo hace pensar las imágenes que eso era la necrosis y no terminan yendo a la necrosis. De todas maneras, aunque una necrosis vascular se presente, sepan que yo ya soy un cirujano de algunos años, uno puede ver pacientes con necrosis vasculares que tienen una función bárbara y con escaso dolor. Es decir, en un paciente joven yo le diría que no me manejaría la indicación quirúrgica pensando solamente que, porque eso es algo que es a futuro y no sabemos si se va a producir o no en ese caso. Así que yo siempre soy de reconstruir. Llegado el caso, si hay una necrosis, bueno, pasó lo que tenía que pasar, igual que en la cadera. Listo, se te hará el reemplazo, sabiendo que el reemplazo en un segundo tiempo no tiene los resultados tan buenos como en el primero. Pero bueno. Sí. Una pregunta abierta para... Sí, y me permite solo agregar algo muy corto acerca de los criterios de Hertel, que, bueno, yo creo que fueron, desde el punto de vista estadístico, un gran aporte, pero que en el tiempo se demostró pues que no era tan predictor, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que los criterios de Hertel es un factor más al momento de una toma de decisión.
como mencionó el doctor Zublin. O sea, en otras palabras, yo hago mi análisis, edad, factores de riesgo, y dentro de ese análisis, al momento de la toma de decisión, si voy a hacer un reemplazo articular o algo más, considero los criterios de Hertel, pero que no es mandatorio. En otras palabras, si tengo un paciente joven y tiene los criterios de Hertel, no quiere decir que eso vaya a necrosarse, ¿no? Pero sí incluirlo dentro de tu análisis al momento que vas a ofrecer un tratamiento a un paciente. José, ¿puedes contar algo? Sí, dale, doctor. Mira, nosotros estamos, digamos, manejamos pacientes que tienen patología traumática y tenemos que basarnos, digamos, nuestras decisiones en algunos documentos, ¿no? Y en este caso, cuando tenemos un paciente en el cual pues, hay riesgo de necrosis, nosotros vemos la fractura y sabemos, digamos, que esa cabeza podría necrosarse, tenemos que documentarlo, ¿no? Tenemos que documentarlo y no solamente, digamos, usarlo como un eso, sino de todas maneras informar también al paciente de que esa posibilidad de necrosis existe, o sea, que existe, que está ahí y si es posible, como te decía, ¿no? Documentarlo. De alguna forma, digamos, eso a futuro te podría ayudar, ¿no? A tomar la decisión más adelante si necesitas hacer una prótesis. Yo tuve el caso de un paciente de 41 años que tuvo una luxofractura. Entonces, se hizo la reconstrucción y lamentablemente pues, hizo necrosis, ¿no? Entonces, pero ya el paciente sabía que podía pasar eso. Entonces, de todas maneras, los criterios sirven y hay que documentarlos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Javier, ¿tenías una pregunta que ibas a hacer? Sí, una pregunta abierta para los expositores. O sea, en la reducción de fractura de húmero proximal es muy importante, básicamente en la aplicación de los osteosíntesis, restaurar el soporte medial, tener una buena longitud de los tornillos, restaurar el manguito, pero aparte de eso, ¿ustedes también han visto algunos problemas funcionales o en los resultados cuando hay, sabemos que los malos resultados son cuando no hay una buena reducción o una reducción en varo, pero hay problemas funcionales o han visto resultados no óptimos cuando hay una sobrecorrección del valgo en la reducción? No sé si el doctor Zublin le gustaría empezar. Sí, cómo no. A ver, sí hay que también tener en claro que fracturas de alta complejidad, sin lugar a dudas, algo de la movilidad se va a perder en el hombro. Es decir, creo que ningún cirujano, digamos, que sea serio y honesto puede decir que por más que uno muestre esas reconstrucciones, el paciente no va a tener alguna pérdida de función. Lo que uno está evaluando es el porcentaje o la magnitud de pérdida de función entre un tratamiento y otro. Si bien, por supuesto, todos también tenemos pacientes con movilidad completa, yo de hecho lo que les mostré tenían una movilidad prácticamente al 100%. Ahora, yo también tengo que ser honesto, ¿todos mis pacientes me quedan así? No, obviamente que no. Pero bueno, digamos, lo importante es que el paciente recupere una movilidad funcional que le permita hacer todas sus tareas diarias, incluida su higiene personal o sus necesidades laborales. Ahora, me dice puntualmente a tu pregunta, es decir, si en valgo he visto peor movilidad que en varo, no. Lo que sí pasa es que en varo vas a tener pacientes con un hombro doloroso mayor que en las en varo. La razón es que obviamente, y eso sobre todo para los tratamientos incruentos, cuando la angulación baja o está, digamos, entre los 120 grados y un poco menos, la tuberosidad mayor inexorablemente, si tiene una consolidación ascendida, el paciente refiere dolor en el hombro. Más allá, y no se te queja la pérdida de movilidad, que también la tiene. Lo que el paciente consulta es, doctor, me duele, no puedo levantar cuando me llevo la mano a la cara, no me puedo peinar porque tengo mucho dolor. Eso para el paciente es sumamente incapacitante. En general, la gente reclama menos la pérdida de movilidad que el dolor. Entonces, yo siempre lo que evalúo es más allá de la pérdida de movilidad, porque, como muy bien decía Marco recién, si uno a la gente le explica, uno entiende. Si uno tiene una fractura conminuta en 4 partes, uno al paciente no le puede decir que va a recuperar al 100%. Lo que los pacientes no quieren tener, y creo que cualquiera de nosotros, si nos pasara algo así, lo que uno podría convivir con una elevación anterior limitada, con una abducción, una rotación interna sacra 1. Uno podría vivir, lo que no queremos tener es dolor. Entonces eso es lo que uno tiene que tratar de evaluar. Yo por lo menos un factor muy importante es si este patrón de fractura dejado en forma incruenta o con una cirugía va a ser un hombro que potencialmente le puede hacer dolor. Y después dejo de lado esos casos que además hacen la capsulitis adhesiva. Bueno, sí, también siempre hay en la campana de Gauss hay extremos, por supuesto.
Ok, bueno, concerniente a tu pregunta, yo creo que cualquier deformidad en cualquier hueso va a dejar cierto grado de pérdida de movimientos o quizás alguna pérdida de fuerza. Eso pasa en el hombro y pasa en la muñeca y pasa en cualquier otro segmento, ¿no? Pero lo importante es, y por eso yo mencioné el día de hoy la clasificación de la Clínica Mayo y la Fundación Juan Díaz Jiménez, donde participó el doctor Feruria, es acerca de analizar el patrón y ver si es que si va a haber alguna correlación con los resultados funcionales. Y yo creo que es sumamente importante a tener en cuenta que las fracturas en valgo, el gran porcentaje nos va a llevar a malos resultados, y además de eso, nos va a asociar con más complicaciones, pseudoartrosis, necrosis, entre otras, ¿no? A diferencia de la del varo, con manejo conservador, en un 30%, y como dice el doctor Sublin, principalmente la principal complicación en este grupo de pacientes es el dolor. Es una malunión sintomática que se puede ver en un 30%. Entonces, en definitiva, hay que considerar esto y explicarle al paciente al momento que uno toma la decisión, y obviamente según el resultado final que tengas al momento del tratamiento quirúrgico o conservador que le ofrezcas a estos, ¿no? Ujú. José, sí, respecto a la pregunta que hace Javier, la verdad que, mira, yo he visto resolución de fracturas, digamos, que ha quedado un poco valgos, pero no he visto, digamos, no comparto la idea, no es lo mismo dejar en valgo en el hombro que en la cadera. Quizás la pregunta va a parecer la biomecánica es diferente. En el hombro no es El audio, No, no se le escucha, se le fue el audio. se le fue el audio, el micrófono. Doctor Doctor, Milo, no se le escucha. ahí está, ahora sí. perdón, otra vez, perdón. Sí. Creo que sí, yo entendí que creo que la pregunta de Javier va por el lado, no sé si está haciendo un comparativo con la cadera, qué pasa en la cadera si dejas muy valgo. Trato de entenderlo así. Eh, siempre que vamos a hablar de tan valgo o tan varo, tenemos que tratar de cuantificarlo, ¿no? ¿Qué tan valgo? Por ejemplo, el doctor Sublin nos habló de qué tan varo es capaz de tolerar una fractura, hasta qué porcentaje llegan el fracaso. Entonces, ¿qué tan valgo puede tolerar un hombro? La verdad que no me he hecho esa pregunta. He visto reducciones de fracturas en un valgo un poquito incrementado, pero como mencionabas, Romero, no es el problema, me parece el valgo, no es el problema, es el manguito. O sea, asumamos de que puede estar una relación perfectamente anatómica de repente de la cabeza y la diáfisis, pero si tus velocidades están mal reducidas, tampoco va a ir bien. Entonces, no creo que tenga tanto problema el valgo de la cabeza. Ok. A mí también me gustaría hacer una pregunta a todos el panel acerca de la complicación más frecuente o la que más se ha publicado es la protrusión de los tornillos en una osteosíntesis. Y muchas veces es una complicación catastrófica. Me gustaría saber cuando les ha pasado, cómo han manejado esta complicación y cuál han sido el resultado final de este paciente después de manejar esa complicación. No sé si le gustaría empezar el doctor Sublin. Sí, cómo no. A ver, la protrusión de los tornillos se da en las siguientes situaciones. Primero tiene que ver con algo que se hace previo a la colocación del tornillo, que es perforar con la mecha, pasar el cartílago. Una de las causas principales que yo por lo menos he visto en errores míos, por los cuales han protruido después los tornillos, es que cuando uno pone la mecha, con el tiempo uno adquiere ciertos vicios y para no irradiarse tanto, lo hace solamente a mano, percibiendo cuando toca, digamos, la cortical del lado subcondral. Eso es un error común, no controlarlo, porque una vez que se genera ese orificio, todas las fracturas de uno, sobre todo las más complejas, siempre tienen un poco de colapso en su propio eje. Es decir, y cuando uno ya perforó el cartílago, el tornillo termina protruyendo. La otra causa, digamos, la fila de tornillos que más comúnmente van a protruir son las superiores, porque la placa esté muy alta, y la
no haya tenido colapso, soporte en el calca, la cabeza colapsó, como yo les mostré en ese croquis que armé en la presentación, terminan protuyendo arriba, y si no son sobre todo los tornillos divergentes. ¿Por qué? Porque uno no pone en un perfil estricto y la ve al tornillo, digamos, como dentro de la cabeza, hasta que uno puede poner el perfil estricto de la cabeza y ve que sobresale por anterior o posterior. Los que más molestan son los de la fila superior y del medio, porque eso sí pueden traer dolor, sobre todo a nivel articular. Muchas veces he visto eso en el postoperatorio inmediato, si la protrusión no es mucha y no hay un colapso, los he dejado, si veo que no compromete la articulación, hasta que la fractura consolide. Una vez que consolide, he retirado el o los tornillos que han protruido. Estamos hablando de una protrusión solamente de tornillo, no del fracaso o el colapso de todos los osteosíntesis, y ahí hay que ir a una revisión. Si no está en una área puntualmente articular, los dejo hasta que la fractura consolide. Y en algunos casos los he visto después que la fractura consolidó, pero tampoco los he visto en la radiografía, pero no le producen ninguna alteración funcional y se los he dejado hasta que eventualmente retiramos los implantes. Perfecto. Y usted, doctor Bilbao, no sé si alguno de estos casos con protrusión ha terminado colocándole una prótesis reversa. Solamente el caso que te comentaba, cuando había una necrosis, la placa inicial estaba aparentemente bien, a los 6 meses, un año más o menos, hay un colapso en la cabeza, ¿no? Por la necrosis. En ese caso sí, tendría que hacer el brazo placo. En ese caso, ¿no? Las cirugías en sí, como hacemos bajo fluoroscopía, y más o menos tratamos de darle, digamos, la adecuada, ¿no? Ok. Ya, Javier, no sé si tienes alguna pregunta o del chat de repente, no sé si hay alguna pregunta adicional. Había una pregunta a la doctora Sandra Alarcón, que creo que en parte ya se respondió en el transcurso de la charla, que si les ha tocado en algún momento hacer una conversión a reemplazo articular luego de morir, ¿no? ¿En qué casos precisos? Una pregunta abierta. No sé, el doctor Bilbao, ¿qué opina? Sí, José, Sí. yo no sé si recuerdas el caso cuando estabas todavía en el accidente, una paciente que le pusieron una hemiangioplastia, al final acabó una reversa. Creo que Hemos sí. tenido, sí, solamente creo ese caso, ¿no? Pero de prótesis a prótesis. En el caso de osteosíntesis, no hemos tenido ningún caso, digamos, de convertir una osteosíntesis a prótesis, ¿no? Yo sí he hecho, y es mucho más complicado, sobre todo le he hecho en un periodo, llamémosle subagudo, es decir, es por fracaso, digamos, en el mediano plazo, fracturas muy, muy complejas, sobre todo en luxofracturas, que hemos intentado la reconstrucción, la hemos logrado hacer con la aumentación y todo, y de todas maneras colapsó. Y es una cirugía, le diría, de alta complejidad, porque obviamente todo lo que es la zona del manguito, las tuberosidades, cuesta identificar, y el abordaje ya al haber sido ejecutado, uno no entra en un terreno virgen. Es una cirugía más demandante y funcionalmente, obviamente, el resultado es mucho más pobre que si lo hubiéramos hecho en primario, eso es indiscutible. Okay. Por eso la toma de decisión de cuándo reparar y cuándo no es importante, digamos. Pero bueno. Muchas gracias. Javier, no sé si tú tienes alguna pregunta. No, ya, esas son todas las preguntas del chat. No sé si para finalizar algunas últimas palabras del doctor Bilbao, del doctor Zulín o usted, doctor Castro, como palabra de despedida. Bueno, agradecer al doctor Miguel Zublin por su tiempo, por haber compartido toda su experiencia. Yo ya le he escuchado antes sus charlas acerca de osteosíntesis en miembros superiores y realmente tiene casos espectaculares. Nos faltaría tiempo para poder ver todo su número de casos y distintos recursos que tiene para poder manejar cada fractura en específico, ¿no? Y solo eso, ¿no? Agradecerle y también al doctor Bilbao por compartir su experiencia en prótesis reversa. Yo creo que a nivel nacional es el médico que tiene más experiencia específicamente en prótesis reversa o en general en artroplastia de hombro, ¿no? Bueno, yo muchas gracias por esta invitación, José, y al doctor Bilbao, y bueno, Javier, por moderar esto. Para mí es un placer, yo siempre digo lo mismo, en Perú
digamos, tengo muchos amigos, así que no podía fallar a este evento, y les agradezco enormemente esta invitación. Yo también he aprendido mucho con las presentaciones de ustedes y con su experiencia, sin lugar a dudas. La única forma de crecer es intercambiando conocimiento entre todos. Espero que haya sido de provecho para todos los participantes y bueno, nuevamente, por mi parte, muy agradecido por esta invitación. Doctor Bilbao. Sí, José, doctor Miguel, Javier, la verdad muy agradecido por la invitación. En realidad, sí, el doctor Miguel Zulín el compartir experiencias hace que, digamos, el conocimiento también se comparta, ¿no? Hemos aprendido mucho, yo en lo personal he aprendido bastante, y gracias por la invitación, además. Bueno, con esas últimas palabras damos por finalizado el webinar, no sin antes hacerles recordar de que como parte del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Almenara, el martes 4 de agosto se llevará a cabo el webinar sobre principios básicos de artroscopía de miembro superior a cargo del doctor José Castro, artroscopía de cadera a cargo del doctor Gustavo Cotrina y artroscopía de rodilla a cargo del doctor Henry Pastor. Entonces, hasta el próximo webinar nos vemos. Mucho gusto, doctor Zulín. Muchas gracias, doctor Bilbao. Mucho gusto. Gracias. Un gran saludo a todos. Muy amables. Saludos a todos. Gracias. Cuídense. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Bueno,